nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Continuamos con las contemplaciones de la tercera semana, las contemplaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y nos toca hoy contemplar la última cena y la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. El primer preámbulo, como es costumbre, la historia, la encontramos en los Evangelios. Los sinópticos narran la preparación de la última cena y la oración en el huerto de un modo sucesivo. En Mateo 26, 17, Marcos 14, 12 y Lucas 22, 7. San Juan narra el lavatorio de los pies, la enseñanza de Cristo en la última cena. Muchos llamaron la llamaron la liturgia de la palabra de la primera Eucaristía. Y luego narra la oración en el huerto, el lavatorio de los pies en el capítulo 13 y la oración en el huerto en el capítulo 18. La composición del lugar. Estamos en Jerusalén, el cenáculo por un lado y el huerto de los olivos. Si miramos a Jerusalén desde el sur, como viniendo de Belén, actualmente el cenáculo ha quedado afuera de las nuevas murallas de Jerusalén que se construyeron en el 1500, por ahí cerca del 1500. El cenáculo quedó afuera de las murallas de Jerusalén y más o menos hay unos 1400 metros desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos. Se pasa por lo que sería el sur de la explanada del templo, después el este de la explanada del templo, y se desciende hacia el torrente de Cedrón y se encuentra el lugar donde Cristo dejó primero una parte de sus discípulos, luego el lugar donde Cristo lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, y luego se separa un poco más para hacer su oración. La composición del lugar, entonces, Jerusalén, el cenáculo y el huerto de los olivos, y durante la noche nos acompaña la luna llena, que caracteriza siempre el tiempo pascual. La gracia que vamos a pedir es también un poco como en la segunda semana, pero también en la tercera semana, un conocimiento interno de Jesús, de Cristo, pero especialmente pedir, demandar, como dice San Ignacio, dolor, sentimiento y confusión, que por mis pecados Cristo va a la pasión. De tal modo que nos preguntemos, ¿qué hemos hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Mientras vamos contemplando los misterios de la pasión, los pasos de la pasión, como dice San Ignacio nos da tres consejos que los encontramos en el 195. Tres consejos que, en cierto modo, pueden acompañar todas las contemplaciones de la tercera semana, sea Getsemaní, sea la flagelación, sea la vía dolorosa, la misma crucifixión. Estos tres consejos, como decíamos, están en el 195, y el primero es considerar cómo Cristo nuestro Señor padece en su humanidad, el padecimiento de Cristo, y quiere padecer. Él quiere padecer. Por otro lado, pedir dolor, tristeza y lágrimas por Cristo. El segundo consejo es considerar cómo la divinidad se esconde,
que podría destruir a sus enemigos, pero deja padecer la santísima humanidad de Cristo. Y el tercer consejo, en el 197, es considerar cómo sufre por mis pecados. Vamos al cuerpo de la meditación, lo vamos a dividir en dos grandes partes. Primero, la última cena y, en segundo lugar, la oración en el huerto. La primera parte, entonces, la última cena. El discípulo amado, San Juan, introduce la última cena diciendo: antes de las fiestas pascuales, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. El primer punto de esta primera parte, vamos a ver cómo Cristo prepara su última cena con sus discípulos. Los evangelios sinópticos hablan de cómo Cristo preparó la última cena. Marcos 14, 12 nos dice: Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto es casi imposible porque los que hacían este trabajo de llevar el cántaro de agua eran las mujeres. Y bueno, justamente es la señal que Cristo les da. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparadnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esto podríamos decir que es como la preparación próxima de la última cena, de los misterios de la última cena. Pero Dios, en su providencia, fue preparando estos misterios desde el inicio de la revelación, de la redención. El sacrificio de Abel, el sacrificio de Abraham, Melquisedec, rey de Salem, que ofrece pan y vino, el sacrificio del Cordero Pascual, los panes ácimos, etc. Esto nos ayuda a entender un poco más el tercer grado de humildad. ¿En qué sentido? Es decir, que lo que tenemos que hacer en la vida espiritual, lo debemos hacer bien, a mayor gloria de Dios, a imitación de Cristo. Por eso, nuestra oración, parte esencial de nuestra vida espiritual, no puede ser improvisada. Nuestro trabajo en la virtud, nuestro plan de vida, no puede ser improvisado. La santidad no se improvisa. Es Dios que obra la santificación en nosotros, pero con nosotros. Por eso uno debe intentar, movido por la gracia de Dios, a comprender que poner todos los medios para hacer la voluntad de Dios y hacerla bien es parte del tercer grado de humildad, es parte de la imitación de Cristo. El segundo punto, el lavatorio de los pies. Esta actitud de servicio es la actitud que Cristo tuvo toda su vida. Cristo mismo explica el signo. Una vez que Cristo termina de lavar los pies a sus discípulos, entre paréntesis, no es solamente un signo, sino que Cristo lavó los pies de 12 de sus discípulos. Dice Cristo: ustedes me llaman maestros y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo
hice con ustedes. Y más adelante dice, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Si todos, es decir, si cada uno de los cristianos viviéramos este principio, tan simple de entender, pero al mismo tiempo tan sacrificado, que implica de nosotros tantos sacrificios, no habría tantos problemas en las parroquias, en las comunidades religiosas, en las familias cristianas, en las diócesis. Un servidor hace su trabajo, se le agradezca o no, se le considere o no. Es algo que no puede exigir. Es el tercer grado de humildad, es la imitación de Cristo. Tercer punto, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial, el sacerdocio católico, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26, 26. Lucas dice también en Lucas 22, 19, haced esto en memoria mía. En la última cena, Cristo instituye el sacramento de la caridad. Es sacramento, es decir, es signo, pero signo eficaz de caridad. Siendo que Cristo iba a partir, iba a dejar a sus discípulos en su cuerpo físico, quiere dejarnos un modo perfectísimo de su presencia. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso, en esta institución del sacramento de la Eucaristía, debemos contemplar, penetrar en todas las gracias que Cristo pensó y preparó comunicarnos por medio del sacramento de la Eucaristía. Cuántas gracias, cuántas consolaciones ha dado a sus discípulos de los primeros siglos y hasta hoy, por medio de este sacramento, desde el comienzo de la Iglesia hasta hoy. También podemos ver cuántas ofensas ha recibido Cristo bajo las especies eucarísticas del pan y el vino. Pero a pesar de estas ofensas, Cristo manifiesta su amor y se queda con nosotros. Otra gracia inmensa de esta cena pascual e institución de sacramentos es el sacerdocio ministerial. Cada sacerdote lo puede atestiguar, pero al mismo tiempo la comunidad cristiana, cada parroquia, meditando en este gran misterio, a pesar de las debilidades del sacerdocio ministerial, ve la gracia inmensa que Cristo dio a su iglesia por medio de los sacerdotes. Cristo, en cierto modo, como se fatiga en esta última cena, manifestando su amor. Tanto había amado al mundo, pero ahora nos ama hasta el fin, como dice San Juan. La segunda parte de esta meditación es el huerto de los olivos, Getsemaní. Pasamos ahora a contemplar la oración de Cristo en el huerto de los olivos. Dice San Mateo que después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Es la única vez que el Evangelio habla del canto de Jesús, de Cristo. Podemos imaginar un poco la voz de aquel que es la palabra y que se dirige a su pasión. Evidentemente estos cantos se relacionan con los cantos litúrgicos de la cena pascual, los salmos que proponía la liturgia del Antiguo Testamento. Continúa el texto y dice, cuando llegó Jesús
con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Llevó con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Lo primero que podemos considerar es la tristeza y la angustia de Cristo. Dice el texto: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. El padre La Palma señala varias posibles causas de la tristeza de nuestro Señor. La primera dice: sentía tristeza por causa de los trabajos y fatigas de la jornada, que como decíamos, se fatigó manifestando su amor. De hecho, el cansancio produce muchas veces tristeza. Jesús había caminado desde Betania a Jerusalén. Recordemos que el tiempo que Cristo está en Jerusalén, su ministerio público, tenía en cierto modo como su base de operaciones, su residencia en Betania, junto a sus amigos. Y hace ese trayecto de Betania a Jerusalén, que más o menos son unos 4 o 5 kilómetros. Celebra la Pascua con sus discípulos, el sermón de la última cena y todo lo que nos narran los evangelistas, de un modo particular San Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, que encontramos el lavatorio de los pies, como decíamos, que no fue simplemente un signo, sino que lavó los pies y los lavó bien a sus discípulos. También les lavó los pies a Judas. Continúa la última cena y encontramos todo el sermón de la última cena, la homilía de la última cena. Tomás le pregunta: no sabemos dónde vas a ir. Y Cristo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe le dice: muéstranos al Padre, y esto nos basta. Y Cristo habla de la unión entre el Padre y el Hijo. El que me ve a mí, ve al Padre. En el capítulo 15, la vid y los sarmientos. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si alguno permanece en mí, da mucho fruto. Habla también de el odio que el mundo tiene por Cristo y tiene para los de Cristo. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí primero. Capítulo 16, la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, anuncio también de su pasión, me iré y volveré. Y el capítulo 17, la oración sacerdotal, la oración por sus discípulos y por la unidad de los cristianos. Otra posible causa de su tristeza es todo lo que sufrió en compañía de Judas. No solo estaba en el mismo lugar, sino que también estaba cerca. Compartía con Judas uno de los platos de las salsas, por eso él mojando pan en una de las salsas, como es costumbre semita, cuando se comen las comidas típicas del mundo semita, del mundo árabe, moja pan en una de las salsas y se lo da a Judas, es decir, que estaba cerca. Y si muchas veces sentimos una cierta molestia cuando hay una persona con la cual no combinamos, no nos llevamos completamente bien, cuanto más la presencia de alguien que sabemos que es traidor. Y también podemos ver la fatiga de Cristo intentando de cambiar, de ablandar el corazón de sus discípulos. Otra
causa de esta tristeza puede haber sido también la despedida de María, de su madre. Como sabemos por el Evangelio de San Juan, María, la madre de Jesús, estaba en Jerusalén, porque la encontramos al pie de la cruz el Viernes Santo. Nos podemos preguntar si Cristo se despidió de su madre antes de ir a la pasión. Si no se despidió, habría sido un sacrificio enorme para los dos, para el hijo y para la madre. El padre La Palma se inclina a decir que Cristo se despidió de su madre, que nos parece lo más lógico. Pero si todas las despedidas no son fáciles, menos aún esta despedida. Nos podemos imaginar ese cierto arrancarse de estas dos almas, María Santísima y Cristo. Podemos imaginar también el esfuerzo de Cristo, de su Hijo, de no manifestar sus afectos para no hacer sufrir a la madre, etc. En cuarto lugar, producto de esta tristeza es el conocer el odio de sus enemigos, la malicia de sus voluntades. Él sabía que estaban al acecho y que era eminente. Dice el Salmo 71, sus enemigos hablan contra mí. Los que me acechan se confabulan diciendo, Dios lo tiene abandonado, perseguidlo, capturadlo, porque no hay quien lo libre. Muchas veces los salmos, hablando de esta persecución que sufre el ungido o los ungidos, comparan esta persecución como de fieras salvajes que se acercan al ungido. Estoy echado entre leones devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Salmo 56. Salmo 21. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugiantes. Quinto, el Señor sabía cómo iba a padecer. Nuestro Señor iba a padecer solo. Iba a sufrir con el desamparo de sus amigos. No tenía a nadie que lo defienda. Nadie que lo defienda de las calumnias, de los falsos testigos. Podemos contemplar el desamparo del corazón de Cristo. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Otra causa de la tristeza de Cristo es la cercanía y el conocimiento de los dolores que Él iba a padecer. Y además que los iba a padecer voluntariamente. Él los podía evitar, pero los sufre voluntariamente, pasando desde los tribunales eclesiásticos, los tribunales civiles, las calumnias, el abandono, la flagelación, la coronación de espina, la subida al Calvario, la misma crucifixión. La eminencia de estos peligros, de estos males, producen la tristeza que contemplamos en Cristo. Por eso Cristo dice, triste está mi alma hasta la muerte. Segundo punto de esta oración de Cristo en el huerto de los olivos, podemos considerar otros aspectos de la agonía de nuestro Señor en Getsemaní. Otra causa de la pasión de Cristo fue la medida de su amor. Así como no podemos comprender todo su amor, ya que es infinito, tampoco podemos comprender el dolor que Cristo sufrió, que también es infinito. Hay una relación muy estrecha entre el dolor y el amor. El objeto de la caridad de Cristo, del amor de Cristo, es Dios, su Padre, y los hombres, sus hermanos. Cristo, como Dios, veía toda la malicia del pecado que lo ofendía
y que ofendía a Dios Padre, a quien amaba infinitamente. Por otro lado, veía la totalidad de la malicia del pecado, que tiene en sí mismo todo pecado. Veía el mal que el mismo hombre se causaba a sí mismo, el mal que produce el pecado. Ver a Dios ofendido y a los hombres condenándose. Cristo contempló eso. En segundo lugar, podemos ver cómo Cristo asumió la deuda del pecado. Al tomar nuestra naturaleza, Cristo pagó la deuda del pecado como si Él mismo fuera el deudor. Si algún fiador tiene que pagar la deuda de alguien por quien ha fiado, muchas veces su honor no queda manchado, es más, es honorado por ser honesto. Pero en el caso de Cristo, Cristo es abogado de nuestros pecados, pero al mismo tiempo paga como si Él fuese pecador. Por eso dice el Salmo 43, mi oprobio está siempre ante mí, mi rostro se cubre de vergüenza. El Salmo 63 dice, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. La vergüenza destroza el corazón y no tengo remedio. Otra causa también de la tristeza de nuestro Señor es el desprecio de su sangre. Nuestro Señor también conocía que muchos no conocerían o no lo aceptarían como Salvador, por negligencia propia, por negligencia de los predicadores o misioneros. Y también conocería que muchos que creyeron en Él despreciarían sus méritos, sus sacramentos. También Cristo sufre, cuando sufre también todo el cuerpo místico. Cristo conocía lo que iban a sufrir sus hijos espirituales, sus mártires, sus discípulos, todo su cuerpo místico, pasando de los primeros mártires hasta los últimos mártires del siglo XX y de este siglo. Cristo conocía sus sufrimientos, conocía sus persecuciones, sus angustias. Todos ellos eran parte de su cuerpo y sufrió juntamente con ellos. Por eso cuando Saulo, que luego sería San Pablo, perseguía a los cristianos, dice Cristo mismo, en la aparición que tiene en la conversión de San Pablo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un tercer punto, podemos contemplar la oración de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo en todo. Y la oración no es una excepción. La oración es el primer medio que debemos utilizar. Muchas veces lo último que hacemos es orar. Hasta un dicho popular que usamos, lo único que queda es rezar. Pero nos olvidamos que el ejemplo que Cristo nos dio es lo primero que debemos hacer, es la oración. Antes de cualquier medio humano, debemos dirigirnos a aquel que es la causa primera, que causa más que todas las otras causas segundas. Por eso Cristo en Getsemaní nos da ejemplo de oración. Cristo se aparta, se retira de sus discípulos, como un arrancarse de sus amigos, una actitud vehemente de su voluntad que busca unirse a la voluntad de Dios Padre. El hecho de rezar en desolación, que es lo que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo con esta tristeza, nosotros sabemos lo sacrificado, lo heroico que es rezar en momentos de desolación y no hacer mudanzas. Podemos contemplar el silencio de la creación en las primeras palabras que pronuncia Cristo. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. La creación entera entra en expectación. El Hijo
pide algo al Padre. ¿Volvería la mano del verdugo como volvió atrás la mano de Abraham? ¿Se detendría la mano del verdugo como fue detenida la mano de Abraham, que se dirigía a Isaac y fue detenida por el ángel de Dios? El silencio de la creación es roto por las mismas palabras de Cristo que dicen y continúan diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ver el fruto que debe tener nuestra oración, contemplar la oración de Cristo y ver cómo ese fruto debemos buscar en nuestra oración. Que nuestra voluntad, por medio de la oración, se una más a la voluntad de Dios. Evidentemente, siempre la voluntad de Cristo ha estado unida a la voluntad del Padre, pero por medio de esta oración, en desolación, en tristeza, Cristo nos da ejemplo. Acaba la primera parte de la oración y vuelve a sus discípulos. Vuelve como superior solícito y vigilante, como padre de familia, y los encuentra dormidos. Por otro lado, él sabía que otro discípulo, Judas, estaba bien despierto, y los judíos, los fariseos y los guardas del templo más despierto aún. Momentos tan importantes y después de haber recibido un mandato o un consejo del superior o del padre de familia, no se cumple. El no rezar se paga muy caro. No pedir en oración que nuestra alma esté unida a la voluntad de Dios es casi como desistir de hacer la voluntad de Dios. Escuchar estas palabras que Cristo dirige a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora conmigo? Recordemos la promesa que Pedro había hecho. Si todos te abandonan, yo no te abandonaré. Como los otros discípulos también se unieron a este ofrecimiento. Y así como se unieron al ofrecimiento de Simón Pedro, en el huerto de los olivos se unieron también a su descanso. Ver cómo Cristo vuelve una vez más a la oración. Y se produce el sudor de sangre, como dice San Lucas, gruesas gotas de sangre, que es el fenómeno de hematidrosis. Corrían hasta la tierra. De hecho, este sudor de sangre, hematidrosis, es un fenómeno fisiológico y se produce ante un dolor moral de proporción insólitas. El cuerpo también reacciona de un modo insólito. En el caso de Cristo, por su ciencia infusa, conocía todo lo que iba a sufrir, como hemos visto en la primera parte de la oración en el huerto, y esto produce el sufrimiento que termina produciendo este sudor de sangre. Y se cumple en este sudor de sangre aquella extraña profecía del profeta Isaías, que dice: ¿quién es ese que avanza de Edom, de Basra, con ropas teñidas de rojo? ¿Cómo está pues roja tus vestidos y tus ropas como las que pisan el lagar? Responde: he pisado el lagar, yo solo, y no había nadie conmigo. La oración de Cristo es escuchada y del cielo es enviado un ángel de Dios. La oración de Cristo no queda sin ser escuchada. Dios Padre acepta el sacrificio de su Hijo, envía un consolador, un ángel. ¿Qué razones habrá expuesto este ángel a Cristo, sabiendo que Cristo conocía todas las cosas? Muy probablemente, aunque Cristo lo conocía, el ángel debe haber expuesto a nuestro Señor todos los frutos de su pasión, la conversión de los pueblos, de las naciones, de las almas de los justos,
los frutos de santidad, frutos de su pasión, nuestra conversión, nuestros propósitos, los propósitos de estos ejercicios, nuestro esfuerzo por imitarlo en todo. Regresa nuevamente Cristo a sus discípulos, pero esta vez no los despierta. Dice Mateo 25:43, al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Volver a contemplar la oración de Cristo y la constancia en la oración de Cristo. También otro ejemplo para nosotros. Vuelve por tercera vez y se produce el prendimiento. Cristo despierta a sus discípulos diciendo, ahora pueden dormir y despertar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Y entre la poca luz que había de la luna llena, Cristo ve a uno de sus discípulos que se acerca. Ve a Judas. El corazón de Cristo parece quebrarse. Su primer sacerdote. El primer sacerdote que pierde es nuestro Señor. Podemos imaginar el encuentro, la mirada de Cristo que busca los ojos de Judas. Judas que intenta de esquivar la mirada de Cristo y Cristo que se deja besar por Judas y le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El huerto de los olivos termina con un acto paternal, con un acto de defensa que Cristo hace de sus discípulos. San Juan dice en el capítulo 19, después de haber narrado la oración de Cristo en el huerto, dice que cuando llegan los guardias, Jesús adelanta y dice, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas, el que los iba a entregar, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les pregunto nuevamente, ¿a quién buscan? Les dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si a mí me buscáis, dejen que estos se vayan. Cristo defiende a sus discípulos y solo se entrega a la pasión. Defiende a sus discípulos. Este es nuestro maestro. Este es nuestro capitán. Este es nuestro ejemplo. Terminar con un coloquio, viendo cómo Cristo derrama su amor en estas horas que comienza la pasión, en la última cena, en la institución de los sacramentos, en su ejemplo de humildad lavando los pies a sus discípulos, en el ejemplo de oración, de angustia, y cómo Él va adelante, dándonos el ejemplo, defendiéndonos, nunca dejándonos solos. Por eso terminar el coloquio con un alma de Cristo, pidiendo comprender el amor de Cristo, el verdadero amor que se relaciona con la cruz, el verdadero amor que se relaciona con el sufrimiento. Por eso preguntarnos, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.